agradecida, agradecida por la invitación, profesora Liliana. Un placer compartir con ustedes, eh, con todos los presentes. Y bueno, vamos a pasearnos un poquito por la historia y las aplicaciones de esta tecnología de biorremediación, a dónde nació, a nivel internacional, por supuesto, y lo que hemos hecho nosotros en el país, sobre esta tecnología. Bueno, eh, iniciamos el contenido del seminario, va a ser un poquito un repaso a nivel internacional y a nivel nacional, es decir, en Venezuela, que hemos hecho. Y un poquito de esas investigaciones y de algunos resultados y aplicaciones ya en campo, ¿ok? Aplicaciones a escala industrial, en lo que se denominan fosas. En Venezuela le denominamos fosas, en otros países le denominan piscinas, suelos con derrames de crudos interperizados o meteorizados, casos de campo, y un saneamiento de costas en la frontera colombo-venezolana que les voy a presentar. Y luego hablamos un poquito de los criterios de remediación y la problemática que hay. Comparo un poquito lo que existe en Venezuela, Colombia, con Ecuador, Perú, etcétera, para que veamos México inclusive, para que veamos dónde estamos y el camino que nos falta por recorrer. ¿Ok? Entonces, dicho eso, en nuestra primera lámina es de la historia. Entonces, a partir del año 1940 ya muchos autores habían identificado microorganismos, específicamente comenzaron con bacterias que utilizaban el petróleo, el hidrocarburo como fuente de energía, ¿ok? Pero posteriormente, con el derrame del Exxon Valdez, que es la fotito que ustedes ven aquí que dice Exxon Valdez, ocurrió un derrame de hidrocarburo, digamos que uno de los, entre paréntesis o entre comillas, mejor dicho, importante, porque a pesar de la tragedia, dio paso para una tremenda investigación en esta tecnología. Fue ahí donde realmente se abrió la tecnología de biorremediación. Ustedes pueden ver aquí, déjame poner esto aquí en mínimo, pueden ver aquí fotos del derrame del Exxon Valdez que ocurrió a finales de la década del 80. Estas son playas en Alaska, playas pedregrosas, con piedras, disculpen, y pueden ver cómo están contaminados con hidrocarburos. ¿Ok? Aproximadamente unos 40,8 millones de litros de crudo se vertieron del famoso derrame del Exxon Valdez en Alaska, de un crudo pesado, ¿ok? Y ahí se ensayaron muchísimas técnicas y una de ellas fue la biorremediación. Y cuando digo se ensayaron, bueno, se creó todo un equipo multidisciplinario entre la Agencia de Protección Ambiental, la NOAA, la Universidad de Pittsburgh, la de Alaska, etcétera. Generaron protocolos en el área de biorremediación y surgieron muchísimas compañías en ese entonces de productos biológicos y no biológicos para aplicarlos a las costas. Fue una contaminación de aproximadamente 800 kilómetros de costa, la línea de costa, y por supuesto el costo ecológico fue altísimo. ¿En qué sentido? Bueno, en todos, daño de ecosistema, fauna, flora, marina, etcétera. Aún hay secuelas, a pesar de todo el esfuerzo, aún 20, 30, casi 40 años después, todavía hay problemas de recuperación. Aquí tienen una imagen de uno de los tantos estudios que se realizó en el Exxon Valdez, o sea, como consecuencia del derrame del tanquero del Exxon Valdez en Alaska, y estas son diferentes estaciones de servicio, perdón, estaciones de monitoreo, me quedé con las estaciones de servicio, de monitoreo, donde la NOAA, junto con la Agencia de Protección Ambiental, centraron la investigación en los hidrocarburos policíclicos aromáticos por su alta toxicidad. Nosotros sabemos que dentro del hidrocarburo, uno de los componentes más tóxicos, inclusive cancerígenos, son algunos componentes de los hidrocarburos policíclicos aromáticos. Entonces, estas instituciones, conjunto con las universidades, centraron su investigación en esto, entre otras cosas. Surgieron, como les decía, productos a base de microorganismos, específicamente
de bacterias del género Pseudomonas, Bacillus, Acinetobacter, etcétera, entre otros. Y se ensayaron primero a nivel de laboratorio y luego en escala pequeña en campo. También surgieron productos a base de nutrientes, principalmente con nitrógeno y fósforo, pero fertilizantes que se liberan lentamente en el agua, ¿ok? Uno de ellos es un fertilizante conocido como Inipol francés, que se ensayó en las costas de Alaska. Y es decir, se utilizaba, se añadía este fertilizante y se estimulaban los microorganismos que estaban en el sitio sin añadir preparaciones biológicas. También se utilizaron o se hicieron pruebas con soluciones de peróxido de hidrógeno y nutrientes. ¿Y ustedes por qué peróxido de hidrógeno? Bueno, para el consumo, porque es un proceso fundamentalmente aeróbico, entonces ensayaron con peróxido de hidrógeno para generar el oxígeno necesario y los nutrientes. Y también utilizaron técnicas de lavado con agua caliente a alta presión. Y esta es una foto de la tecnología utilizada en ese momento. Son agua a presión caliente. Ya se imaginan que funciona desde el punto de vista de poder desorber, entre comillas, el hidrocarburo de estas costas rocosas y no rocosas. Sin embargo, eso trae otras consecuencias ecológicas que pueden ser inclusive peores que el mismo derrame. Pero bueno, quiero que vean que ese fue el escenario, que por cierto no ha cambiado mucho a nivel actual desde la década de los 80. Y digamos que los padres en la parte de biorremediación a nivel mundial son estos señores, Atlas y Barta, no sé si estarán vivos todavía, pero son los primeros que publicaron y los que han publicado una copiosa información que le ha servido a muchos de los que trabajamos en esta área como base. Ahí, estos dos que están en verde, los quise colocar así en verde para resaltar qué es lo que se utiliza actualmente. Las soluciones de peróxido de hidrógeno no funcionan, matan los microorganismos por mucho que se ha investigado de cuál es la dosis óptima, no se llega, entonces realmente desechado o muy poco utilizado, para no decir desechado. Los productos a base de microorganismos prácticamente ya los países, los productores de petróleo, las grandes transnacionales no los utilizan. Todavía quedan países en Latinoamérica que siguen basando su parte de biorremediación en esto, pero está demostrado que no, que lo mejor es la estimulación de los microorganismos autóctonos que existen en el sitio. Hay cantidad de información al respecto. Bueno, de toda esta información salieron protocolos que se han usado, por supuesto, y se han adaptado y se han mejorado. ¿Qué hemos hecho? Bueno, la investigación en Venezuela comenzó también a finales de los 80, un trabajo, pero realmente la consolidación de la línea fue a inicio de los 90. Ahí se desarrollaron, hubo toda una línea de investigación en el Instituto de Investigación de Petróleos de Venezuela para ese entonces, que permitió contar con parámetros y criterios técnicos para el marco legal que existe actualmente. Y digo que existe así actualmente porque eso debió ya a estas alturas, 2025, estar modificado, ¿ok? Pero bueno, sirvió de base en aquel momento para la generación de la normativa ambiental, donde se generó un protocolo de cómo se tenía que evaluar la biorremediación y fue a través de evaluar en el tiempo, un tiempo determinado, vamos a ver desde los ensayos de laboratorio a los ensayos de campo, la disminución de los hidrocarburos totales del petróleo, los componentes saturados, aromáticos, resinas y asfaltenos. ¿Qué pasaba en un periodo de tiempo determinado? Por ejemplo, un periodo de laboratorio de 90 días o 120 días. Y como medidas indirectas se utilizaba el crecimiento microbiano, entiéndase, bacteriano y de hongo, la producción de CO2, porque durante la biorremediación o durante la biodegradación se genera CO2. Entonces uno puede medir la respirometría o producción de CO2 en ensayos tanto en laboratorio como en campo. Y la parte de ecotoxicidad, que es sumamente clave, porque no es solamente cumplir con unos criterios, sino ver que realmente lo que uno está dejando ya no es ecotóxico.
Cuando digo ecotóxico me refiero a ensayos de toxicidad para el ambiente, no estoy hablando de toxicidad al ser humano, que son otro tipo de ensayos, ¿ok? Que no están incluidos aquí, que son a la salud humana, no están incluidos, sino en la parte ambiental, al suelo, al ecosistema. Bien, estas son algunas fotos de Venezuela. Esto es una fosa, pero no tiene mayores diferencias con una fosa en la Patagonia, por decir en la Patagonia chilena hay, en la Argentina, en Ecuador, hay en Perú. Sí, no hay, en México, no hay país que se escape de esto, de país que haya, que tenga producción de petróleo, que se escape de esto y todavía tenga estos pasivos ambientales. Estos son derrames de hidrocarburo, esto seguro es muy conocido por muchos de ustedes, en mar. Esto es en selva, en sabanas, llanos. Y este es en la frontera colombo-venezolana. Y esto es un crudo, un derrame que ocurrió o borras de tanques, sedimentos de tanque que hace 40, 50, bueno, ya eran como 70 años eh, s- los depositaron ahí, en ese sitio, ya eso está remediado. Pero lo que yo quiero resaltar es cómo está meteorizado o interperizado. Es decir, fíjense la fluidez que hay aquí, por ejemplo, en este, porque es relativamente reciente, y fíjense este, lo duro, las costras que se pueden formar. Tan duro es que aquí se podía parar un helicóptero y uno podía caminar sobre este... eh, eh, manchas profundas como hasta 0,8 de metros de profundidad. Entonces, lo que quiero que vean es el panorama de las diferentes formas que uno puede encontrar estos sitios impactados por hidrocarburos. Esto, por ejemplo, es un pasivo ambiental que, o sea, nunca se saneó, ya está saneado, pero en su momento, cuando tenía 40, 50 años, se decía es un pasivo ambiental. Esto no sé si actualmente ha sido saneado, pues este es relativamente reciente en Venezuela, así como este. En fin, entonces lo primero que se hizo fue, le estoy hablando de las décadas del 90, el año 90, fue diseñar ensayos a nivel de laboratorio en microcosmos con aproximadamente 1 o 2 kilogramos de suelo y el desecho, hablamos de desecho en este caso del hidrocarburo, ya sea que venga de un derrame o venga de una borra de tanque, o sea, una borra de tanque me refiero a los sedimentos de tanque o de un combustible, de almacenamiento de combustible, etcétera, o un corte de perforación impregnado con hidrocarburo, etcétera. Entonces, estos son ensayos a nivel de laboratorio, también se hicieron en Fiolas o en Erlenmeyer, una cantidad de suelo con diferentes concentraciones de hidrocarburo y había que simular el proceso de biodegradación. Entonces, para eso hubo que ensayar diferentes relaciones carbono-nitrógeno y carbono-fósforo, es decir, el carbono proveniente del hidrocarburo, cuánta materia orgánica podía contener ese suelo y si se podía despreciar y en consecuencia cuánto nitrógeno había que añadir y cuánto fósforo para que ocurriera la biodegradación, con cuál frecuencia había que añadir, solamente una sola vez al principio o 2 veces durante el ensayo, entonces hubo que evaluar eso. Tipos y dosis de acondicionadores orgánicos o agentes acondicionadores o agentes estructurantes del suelo, porque una de las particularidades cuando ocurre un derrame de crudo es que cambia la estructura del suelo porque se apermasa el crudo, digamos así, con las arcillas o con las partículas de arena, y entonces cambia la estructura, la oxigenación, etcétera, y en consecuencia baja la actividad biológica, afecta las propiedades físicas del suelo como permeabilidad, conductividad, porosidad, etcétera, y por supuesto la biología del suelo. Entonces había que buscar cuáles acondicionadores y cuál era la dosis que había que añadir dependiendo de esa textura del suelo y dependiendo de esa concentración y tipo de hidrocarburo. Ok, por ejemplo, algunos de los acondicionadores pueden ser cascarilla de arroz, cascarilla de algodón, con una mezcla con acerrín, hojarasca, etcétera. El tipo de aireación. Ok, el laboratorio es fácil, aquí tienen un rastrillito para airear con una frecuencia determinada, había que buscar cuál era la frecuencia, por supuesto uno se basaba en la literatura, en la investigación, pero había que adaptarlo a nuestras condiciones tropicales. Después cuando uno va al campo, esto que se hace en laboratorio, bueno, hay que buscar el mecanismo que esa aireación se pueda simular en el campo, entonces van a ver un poquito más adelante que la aireación es clave y dependiendo de eso existen hoy en día diferentes modalidades de biorremediación.
porque se airea de diferentes formas a nivel de campo. El porcentaje de humedad adecuado que había que mantener, porque no puede ni un exceso de humedad ni falta de humedad, porque si no los microorganismos no están en su óptimo para trabajar, entonces hubo que ensayar con diferentes porcentajes de humedad, controlar el pH. Aunque confieso que este fue uno de los factores más fáciles porque nos funcionó tanto a pH ácido como a pH relativamente básico como 8. Funciona bien el proceso de remediación. La temperatura, que nosotros en los trópicos no tenemos problemas de temperatura, es decir, tenemos temperaturas relativamente altas y constante comparativamente con, por ejemplo, Chile, Argentina, donde se hacen estos procesos, o allá arriba en Alaska, cuando hicieron esto, o en Canadá, donde se aplica, tienen problemas de temperatura y ahí tienen que controlarlo de otra manera. Pero en los trópicos no tenemos realmente ese problema. O sea, si nosotros hacemos bioremediación en Colombia, en Ecuador, en Perú, en la selva, no tenemos esos problemas. Hubo que evaluar diferentes concentraciones y tipos de hidrocarburos del petróleo. Es sumamente importante. No es lo mismo un hidrocarburo pesado a un hidrocarburo liviano. No es lo mismo hacer la biorremediación de una gasolina a la de un crudo pesado o extra pesado. En el último caso, o sea, el pesado extra pesado es muy difícil, no se va a llegar con esta tecnología a los criterios de remediación. Y en el primer caso, la gasolina es muy fácil llegar a los criterios de remediación con esta tecnología. Sin embargo, debo aclarar que con compuestos tan ligeros como la gasolina, casi el 70% se volatiliza y lo que queda para biorremediar es realmente poco. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ajá, puede darse la biorremediación con o metales presentes. Bueno, hubo que evaluar esto. Y parámetros edáficos, como les dije, la textura del suelo, la porosidad, el TSLP, que es un análisis del lixiviado que se exige a todos los desechos sólidos en cualquier país del mundo. Generalmente tienen en su normativa la exigencia del TSLP, que simula una especie de lluvia ácida y ver si se puede lixiviar algún metal. Entonces, eso está incorporado, entre otros parámetros. Bien, otra cosa en la cual trabajamos muchísimo, no solamente con simulando en suelo, sino también tuvimos reactores, un biostack, donde simulábamos el proceso de biorremediación a ver si esto era mucho más efectivo que esto. Sí, es más efectivo en el sentido que se logra más rápido la biodegradación, pero es muchísimo más costoso. Y además hay otras cosas ambientales más difíciles de solucionar. Me voy a enfocar un poco más en la bioestimulación y la bioaumentación, que es lo que señalé al principio con el Exxon Valdez, que incluyéndome, pensábamos que la bioaumentación, perdón, es decir, el uso de preparaciones biológicas era mucho más efectiva que la estimulación de los microorganismos que estaban ahí. Entonces nos dimos a la tarea de evaluar diferentes inóculos bacterianos y después con hongos. Dentro de ellos tenemos suelo limpio, sin hidrocarburos, suelo contaminado con hidrocarburos, microorganismos de lodo de tratamientos de agua servida, etcétera. ¿Ok? Eso pasó por etapa de laboratorio, el laboratorio funcionó muy bien, después nos fuimos a una etapa intermedia y aquí ustedes pueden ver algunos resultados. Aquí tenemos la tasa de biodegradación de saturados y aromáticos expresado en porcentaje. Aquí tenemos un lodo petrolizado, aireación más fertilización, después que habíamos evaluado cuál era la mejor relación carbono-nitrógeno y carbono-fósforo. Y aquí en este tratamiento, todo esto por supuesto por triplicado, etcétera, ¿ok? El inóculo, ¿cuál inóculo? El que nos resultó mejor a nivel de laboratorio. Entonces, esto fue, fíjense, en el año 91, ¿ok? Y bueno, comenzó este trabajo de campo, recuerdo que fue en el estado Falcón, y entonces fíjense cómo fue aumentando la tasa de biodegradación en el tiempo, desde el mes 10 al mes de abril del año siguiente, y hubo una significativa biodegradación, aproximadamente entre 78 y 80 por ciento de biodegradación. Estas diferencias no son estadísticamente significativas, cuya conclusión de esto y muchísimos otros trabajos, no solo nuestros, sino de muchos autores, la conclusión es que no hace falta estar añadiendo inóculos, que es suficiente con la activación de los microorganismos autóctonos.
Bueno, llegar a esa conclusión, que la puedo decir así rapidito, pero fueron mucho trabajo porque empezamos que si el inóculo no era suficiente, que sí, que se hacía en otros países, etcétera, etcétera. Entonces, al final llegamos a la conclusión que muchos llegaron también simultáneamente, pero también simultáneamente, y valga la redundancia, había un boom de que la industria biotecnológica de preparaciones biológicas, recuerdo la patente de Chakrabarty, ¿no? Decía que había que añadir guacales, o sea, canica, envases de microorganismos al mar, al suelo, para que ocurriera la biodegradación. Entonces, ese boom, ay, disculpen, hay un micrófono por ahí abierto. Ese boom pues llevó a que todo el mundo generara productos biotecnológicos para mejorar la biodegradación, pero resulta que hoy en día, en 2025, bueno, hace muchos años ya atrás, se sabe que no, que es suficiente con activar lo que están ahí, está súper demostrado. Este es otro trabajo en el cual ustedes pueden ver aquí en color moradito lila, estas unidades formadoras de colonia por gramo de suelo contaminado. El lila son bacterias heterótrofas totales, o sea, degradadoras y no degradadoras de hidrocarburos. Las vino tintos son degradadoras de naftaleno, un componente de los hidrocarburos. Las amarillitos de fenantreno y este azulito son los hongos. Yo lo que quiero resaltar aquí es que si ustedes ven las degradadoras de hidrocarburos, que son la vinotinta o morado oscuro y la amarillito clarito con respecto a las degradadoras, perdón, a las heterótrofas totales, no hay diferencias significativas, ¿ok? En la mayoría de los casos. En otras palabras, cuando un suelo, cuando un desecho se impregna con hidrocarburo, pues la maquinaria de los microorganismos que están ahí se adaptan por miles de razones a utilizar esa fuente de carbono, ¿ok? Y desplazan a muchos otros microorganismos, entendiéndose por esto que la microflora está presente ahí y lo único que uno tiene que hacer es estimularlos, darle el nitrógeno, el fósforo, la aireación, los acondicionadores y se dispara el crecimiento microbiano. Fíjense que digo microbiano y no digo bacteriano, porque eso es otra cosa. Se generó que eran las bacterias. Las bacterias, no, está demostrado que no son las bacterias, que es un conjunto, es todo un ecosistema. Son las bacterias, son los hongos, son las levaduras, hay algas, hoy en día se conocen que hay algas, etcétera, ¿ok? Y este es otro trabajo que realizamos de diferentes tipos de crudo, de diferentes grados API. Entonces, fíjense que a medida que la gravedad API se hace mayor, es decir, más ligero el hidrocarburo, la tasa de biodegradación aumenta. ¿Ok? Estos resultados coinciden con diseños similares, estudios independientes de otros crudos de otros países de Norteamérica. Sarah McMiller tiene un trabajo publicado y coincidencia que nuestras ecuaciones son prácticamente iguales, por supuesto con crudos americanos. Este trabajo es con la doctora Liliana, sumamente importante porque se hizo un ensayo de biodegradación de 90 días en un suelo de textura franco-arenosa, donde se evaluaron los cambios de los biomarcadores de la fracción de hidrocarburos saturados de un crudo extra pesado de 10 grados API, uf, sumamente pesado, pues, ok, viscoso. Y qué interesante, bueno, aquí la doctora Liliana es la especialista en una remoción de los alcanos menores de C25, pero no hubo alteración de los mayores a C25 y los isoprenoides pristano y fistano, y hubo una alteración de los terpanos tricíclicos, los opanos extendidos y los esteranos. O sea, lo importante de esto, digamos, es que ocurren modificaciones internas en este crudo extrapesado sometido a un proceso de biodegradación o una tecnología de bioremediación, unas modificaciones internas sin que se llegue a obtener una disminución del crudo total. Es decir, yo les explicaba que uno busca que disminuya el TPH, ¿verdad? Para llegar a cumplir con una normativa ambiental y porque en teoría en esa normativa ambiental ese valor que uno tiene que cumplir es el de remediación en el cual ya no hay toxicidad o es el permitido y debe ser un nivel seguro para el ambiente, sea el suelo, sea el ecosistema acuático, ¿ok? En este trabajo se demuestra, y lo digo sumamente importante porque van a haber otros trabajos donde esto sirve de base,
que aunque no hay una disminución significativa del hidrocarburo, hay modificaciones internas en ese crudo extra pesado y que se simularía a una fosa petrolera. Entonces, no se cumple con la meta final de biorremediación, es decir, no se alcanzan los criterios de limpieza de disminuir a concentraciones aceptadas por la legislación. Sin embargo, esto da pie y otras investigaciones que tenemos más adelante que nos ayudan a visualizar qué podemos hacer con los crudos interperizados. Otra de las áreas que investigamos y bueno, surgieron numerosas publicaciones, sobre todo con unos estudiantes alemanes que nos mandó un instituto alemán para que hicieran sus tesis de doctorado y maestría en el país, fue con la fitorremediación. Entonces se estudiaron diferentes especies, el vetiver, diferentes gramíneas, leguminosas. Una de las estudiantes, Nicole Mer, se dio a la tarea de recorrer todo el país y seleccionar, hacer una preselección de especies en sitios que crecían en alrededores de fosas, derrames de hidrocarburos viejos, etcétera, que podrían tener un potencial de fitorremediar. Fitorremediar es utilizar plantas con esa capacidad de, a nivel de la rizósfera, de la raíz, de transformar el hidrocarburo y ver si había una disminución por la presencia de plantas. Ok, realmente esto es todo unos 6, 7 años de investigación, pero que lo voy a resumir de la siguiente manera. No, la fitorremediación no es viable para descontaminar un suelo, entiéndase para llegar a los criterios de limpieza. Es buena para restaurar un suelo desde el punto de vista de erosión, contener erosión, ver la cobertura vegetal, restaurar parámetros de biología del suelo, pero tratar de llegar a cumplir criterios de limpieza, es decir, por ejemplo, bajar de 5%, de 50.000 miligramos por kilogramo, a 1%, 10.000 miligramos por kilogramo, que es lo que exige la legislación venezolana, la colombiana, la argentina, es prácticamente imposible con fitorremediación. Y ni hablar con crudo pesado, más complejo aún. Pero bueno, está publicada y fue una línea de investigación que se realizó. Hubo que evaluar si se había que hacer in situ, si se podía hacer in situ, cuál era la relación de nitrógeno y de fósforo que se tenía que añadir y por supuesto las especies. Mer se dio a la tarea de preparar, y todo esto está publicado, una matriz con todas estas especies para seleccionar aquellas que se podían reproducir fácilmente, porque si no se pueden reproducir fácilmente, no es viable la tecnología de fitorremediación. Si tenían una profundidad de las raíces que podía acceder al contaminante, la biodisponibilidad del contaminante, etcétera, entre otros. Bueno, con eso pasamos a campo, digamos, con aquello que les mostré. Las pruebas de campo se hicieron pruebas de campo y después se pasó a un escalamiento ya real. Dentro de ese escalamiento, había que ver si se hacía in situ o ex situ. Bueno, mi experiencia en Venezuela es que se pueden hacer las dos cosas dependiendo de las condiciones geográficas del tipo de ecosistema. Puede ser in situ y puede ser ex situ. Hay países que no aceptan el in situ, pero más que por el tipo de ecosistema es por la sociedad. Es decir, las comunidades indígenas, como en Perú, como en Ecuador, no lo aceptan in situ porque ellos no entienden ver esos suelo negro, ¿ok? Por el petróleo y que se le esté haciendo una biorremediación, no lo captan y sienten que se está incorporando el crudo dentro del suelo y no desaparece el color. Entonces, ellos prefieren eliminarse este problema social y lo hacen ex situ. ¿Cuáles fueron las modalidades que se han ensayado aquí en diferentes países? El land farming, que la aireación, o sea, ya nos olvidamos por los momentos del nitrógeno, el fósforo, los acondicionadores, porque ya eso fue evaluado. Entonces, ahora nos vamos a los diferentes mecanismos de aireación. En este caso, el tractor va a pasar en los primeros 30 centímetros y ese es el mecanismo de aireación y eso es lo que se conoce como land farming. Las biopilas estáticas, cuya aireación es suministrado por compresores de aire que dan la oxigenación, o sea, tú no necesitas un equipo para estar moviendo de un lado a otro para suministrar aireación, sino que se ponen fijas. Esto tiene sus desventajas, ¿ok?
no de costo, sino desventaja desde el punto de vista técnico porque solamente funciona para suelos arenosos. Y una de las cosas más usadas son las biopilas dinámicas que utilizan menor terreno que un land farming y puedes apilar hasta 2, 3 metros de altura y con una retrocavadora eh, o un equipo especializado de mezcla, valga la redundancia, se mezcla y al mezclar se está aireando. De esa manera se obtiene el oxígeno. ¿Ok? Este es un ejemplo real de una fosa en Puerto La Cruz. Esto es antes, eran 40.000 metros cúbicos de suelo impactado. Aquí ustedes pueden ver la biorremediación in situ. Aquí les hago un circulito de la retroexcavadora. Esta es una toma aérea durante, fíjense las pilas, esto tiene como 3 metros de altura, ¿ok? Y se está trabajando in situ y esto es al final después de 12 meses. Aquí coloco sin restauración porque el objetivo de este proyecto no era la restauración del ecosistema como en otro, sino simplemente limpiar el suelo, que entiéndase por limpiar el suelo, llegar a los criterios de remediación exigidos por la normativa ambiental, que les reitero es 1%, es decir, 10.000 miligramos por kilogramo de suelo. Aunque para las fosas hay otros detalles en la normativa ambiental, pero vamos a quedarnos ahorita con el 1%. Bueno, aquí pueden ver agua subterránea que estaba entrampada, contaminada con hidrocarburos, es otro tema. En este caso, se transportó a la refinería y fue tratada. Em, Aquí tenemos otra aplicación en campo de la foto que le mostré allá anteriormente de un derrame de crudo, un pasivo ambiental de más de 40 años, un crudo interperizado o meteorizado en el Parque Nacional Juan Manuel La Solita en el estado Zulia, que se llegaba solamente por río, por el río Escalante o por helicóptero. No había otra manera de ingresar a este sitio. Y el sitio contaminado era aproximadamente unos 20.000 metros cúbicos por 0,8 metros de profundidad. Y aquí el objetivo era la recuperación del ecosistema. Aquí nos exigían que se recuperara el ecosistema, pero al mismo tiempo nos exigían que no se utilizara maquinaria pesada de ningún tipo aquí. Entonces, bueno, eso era una complicación porque antes de llegar a la tecnología que les voy a mostrar, que es una variante de la biorremediación, no es en sí biorremediación como tal, hubo que pasearse por diferentes, matrices de tecnología. Es decir, ¿cuál es la tecnología que podemos utilizar? En el mercado yo quiero que entiendan que existen diferentes tecnologías. En el mercado tecnológico me refiero a que usted lee la literatura y dice, ¿cómo se limpia un suelo contaminado por hidrocarburo? Bueno, por hidrocarburo y otros orgánicos, porque esto aplica para pesticida, para herbicida, para la industria de la minería, cianuro, para metales, etcétera. Ok, entonces existen las tecnologías térmicas, la estabilización, solidificación, que son químicas con cemento, lavado, como la que les mostré del eh, Exxon Valdez, biorremediación con las diferentes modalidades. Bueno, se puede reusar en carreteras ese material, se puede hacer una confinación in situ, que eso no está aceptado acá en Venezuela, pero por ejemplo en Perú sí. Hay un relleno de seguridad que lo utilizan mucho en Chile, en fin, hay diferentes tecnologías. Entonces uno tiene que pasearse por estas antes de recomendar la biorremediación y decir por qué desde el punto de vista técnico esa es la mejor y después desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental y después al final desde el punto de vista económico, o por lo menos así debería ser. Entonces, nosotros nos paseamos sobre eso y al final encontramos que nada de esto aplicaba. Entonces propusimos rehabilitar ¿Por qué nada de esto funcionaba? Bueno, porque no aplican, digamos que sería materia de otro curso, de otro seminario, perdón, porque estas tecnologías no aplican para crudos interperizados. Entonces nos pusimos, hablamos con especialistas, etcétera, y bueno, pensamos un poquito y propusimos, ¿por qué no desarrollar un suelo, entre comillas, un sustrato, mejor dicho, orgánico, con este material? eh, Desmenuzarlo, disgregarlo y que se restaure el ecosistema. Bueno, entonces nos los aceptaron. El Ministerio del Ambiente nos dijo, hagan la prueba. En ese momento existía, no sé si existe el Instituto de Lagos, INPARQUE, etcétera, el Instituto de Conservación del Lago de Maracaibo,
con todos estos institutos tuvimos que hablar y bueno, hicimos nuestras pruebas de laboratorio y después mostramos a los resultados y nos aceptaron la parte de campo. Entonces, sustentado en la rehabilitación del ecosistema, el efecto positivo del material resultante de fracciones pesadas disgregadas que mejoran la física de un suelo. ¿Por qué? Porque las propiedades físicas de un suelo, hay un trabajo de Placentí y de otros especialistas en física de suelo que han demostrado que esas material interperizado, disgregado, mejora las propiedades físicas de un suelo. Entonces, fundamentado en eso, propusimos un proceso de biorremediación, aquí debí colocarle entre comillas, que era un material que se asemejara como han dicho algunos autores, al humus y reconociendo con el trabajo que se hizo de los biomarcadores, aunque esto se hizo después, pero se forma un material con este crudo extrapesado que mejora las propiedades físicas del suelo y nos permite la restauración del ecosistema. Entonces, con todo esto, creamos ese sustrato. Hicimos pruebas de laboratorio con agentes estructurantes, en este caso fue cascarilla de arroz y cascarilla de algodón, etcétera. Evaluamos diferentes dosis y nos quedamos con el 12% en ese caso. Realizamos toxicidad, ecotoxicidad con dos tipos de bioensayos, con un microtox, que son bacterias bioluminiscentes que emiten luz en la medida en que la concentración del contaminante es menor, es decir, a medida que hay mayor concentración del contaminante y por ende mayor toxicidad, la emisión de la luz va disminuyendo en un equipo que se llama microTOF. Evaluamos el comportamiento de los saturados aromáticos, resinas y fertenos, los hidrocarburos totales, la respiración edáfica o producción de CO2, unas actividades enzimáticas y la biomasa microbiana. Con esos parámetros, entonces nos fuimos que fue un trabajo de laboratorio de aproximadamente 2 o 3 meses, nos fuimos al campo. Este es el suelo y esta restauración fue natural después que disgregamos el material, agregamos el material orgánico, o sea, el biorrice, cascarilla de arroz, cascarilla de algodón y los fertilizantes, y evaluamos, por supuesto, las mismas propiedades que les mostré a nivel de laboratorio, ¿ok? Los mismos indicadores. Este trabajo, o sea, la publicación es del 2011, perdón, del 2001, o sea que imagínense ahorita en el 2025, muy probablemente ya esto esté muy parecido, siempre digo así entre comillas, al ecosistema natural ahí, porque llegar al igual es poco probable en corto plazo, en corto y mediano plazo. Ok, ¿cómo estoy de tiempo? Ok, muy bien, creo. Eh, esto, pues, En 30 discúlpenme. minutos. Ok, este trabajo lo considero clave porque a diferencia de los otros que le presenté, este material, la biorremediación, era poco viable como tal en el sentido de disminuir los TPH. Entonces, eh, mm, el hidrocarburo que quedó aquí, el hidrocarburo total del petróleo, estaba muy por encima de lo exigido por la normativa ambiental. Eso fue el punto duro que nos tocó argumentar, o sea, detallar y explicar que no íbamos a llegar con ese acondicionamiento orgánico al nivel de limpieza. Les reitero, el nivel de limpieza exigido es 1%, 10.000 miligramos por kilogramo o 10.000 ppm. Esto no se llegó a ese nivel. Lo que queríamos y lo que justificamos fue restaurar el ecosistema y, por supuesto, muestrear y hacer monitoreo en el tiempo para ver cómo iban cambiando las propiedades biológicas y físicas de ese sustrato creado. El ministerio no los aceptó, por supuesto, hubo que hacer un monitoreo de 2 años y medio, ¿ok? Pero lo que quiero que vean es que no se llegó al nivel de criterio de remediación, ¿ok? Entonces, esta es una problemática que existe con los criterios de remediación, no solamente en Venezuela, a nivel internacional, que algunos países les digo cómo lo han solucionado, ¿ok? Entonces, por eso me pasé a esta lámina. Bueno, aquí tenemos el continente americano, no, por supuesto no voy a hablar de los otros, pero porque con esto tenemos bastante referencia. Perú y México tienen esta norma. Bueno, la del Perú es aquí tuve un error, o sea, Perú y México
tienen estos valores. Pero lo que está aquí es lo que dice NON 138 Semarnat es de México. No copié la normativa de Perú, me disculpan eso. O sea, el decreto supremo del 2017, que es el del Perú. Pero lo importante es que los valores son exactamente los mismos. Es decir, si usted le ocurre un derrame de hidrocarburo, tiene que remediar o biorremediar en Perú o en México, estos son los valores que le piden. Le dicen que el carbono entre C5 y C10 tiene que ser 200 miligramos por kilogramo masa seca. Si es residencial es 200 y si es comercial industrial 500 y así sucesivamente. Entre 10 y 28 tiene que ser 1200, ta, 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 ta. Ok. En Venezuela no, en Venezuela nada más se dice, tiene que ser menor al 1%, menor o igual al 1%, o sea, 10.000 miligramos por kilogramo. En Colombia exactamente igual, siguen la regla 29B de Luisiana, es decir, 1%, la regla 29 de Luisiana es 1%. Argentina también tiene 10.000 miligramos por kilogramo y 2%, o sea, 20.000 miligramos por kilogramo en la provincia de Neuquén. Es diferente a las otras provincias de Argentina. Y Chile sigue Alberta, Canadá. ¿Cuál es Alberta, Canadá? Esta tablita que está aquí. Alberta, Canadá es tiene sus valores sustentados en análisis de riesgo a la salud humana y el ambiente. Es decir, no tiene estos valores preestablecidos como Perú, como México, como Venezuela, como Colombia, como Argentina, ni como Ecuador, sino que sus valores dicen, son estos en función del riesgo a la salud y al ambiente. Eso es un tema bien complejo, es una ASTM en cual se evalúan las rutas de exposición de los contaminantes al ser humano por las diferentes vías aérea, agua, suelo, inhalación, contacto dérmico, etcétera, etcétera, todo un programa y en base a eso se generan los valores. Entonces tiene de C6 a C10, de C10 a C16. Fíjense que no hay un hidrocarburo total como tenemos nosotros y otros países, sino por fracciones. ¿Por qué? Porque estas son las fracciones tóxicas realmente del hidrocarburo. Las fracciones estas recalcitrantes que dejamos por encima de las C50, C60, son no tóxicas, ¿ok? Y lo otro, aunque yo no lo coloqué aquí, es que Alberta, Canadá, tiene para suelos de textura gruesa y para suelos de textura fina. Puse los de textura gruesa porque son los más exigentes, porque hay una diferencia entre suelos de textura gruesa y suelos de textura fina como la arcillosa, porque la arcillosa tiende a retener más el contaminante, entonces la posibilidad de lixiviación, de lavado, de infiltración y de biodisponibilidad disminuye por la absorción, la retención. Entonces los valores son más flexibles. En cambio, con el arenoso es más exigente. Eso quiere decir que si a mí me ocurre un derrame en una playa, tengo que ser mucho más exigente con lo que tengo que dejar ahí de hidrocarburos como nivel permisible, así ocurre en un suelo arcilloso, o sea, en un sitio en tierra en arcilloso. Y cuando nos vamos a Ecuador tenemos otro extremo. Y Ecuador, como les decía antes de comenzar el seminario, está actualmente revisando esta norma del 2015 porque los valores son incumplibles. Es decir, no se pueden cumplir ni matemática ni químicamente. Es imposible llegar a 230 ppm en un suelo, ni a 150, perdón, en el agrícola. 150 miligramos por kilogramo, lo mejor es parar la industria petrolera, sí van a tener esos niveles, pero como no van a parar la industria petrolera, porque tampoco uno puede ser así de pragmático, ok, entonces están buscando valores sustentados, como le dije, en riesgo a la salud y al ambiente. Bien, entonces aquí les coloqué 10.000 miligramos por kilogramo versus 230. ¿Cuán diferente entonces, por ejemplo, Perú y Ecuador, que están ahí, que hay un límite? Entonces, que, por ejemplo, Perú pida 200, 1.200, 3.000, si uno lo suma, da 4.400 en un suelo agrícola versus Ecuador que está pidiendo 150. Y entonces tienen explotación petrolera ahí en zonas limítrofes. Y entonces, si usted se pasa un metro más allá para Ecuador, tiene que cumplir con 150. Y si se pasa un metro más para acá, para Perú, tiene que cumplir con 150. Ok, simplemente para que uno reflexione sobre eso. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que
deben estar fundamentados en la salud, el riesgo del ambiente. Venezuela está atrasado en eso, lamentándolo mucho. Colombia ya tiene una legislación de hace años, pero bueno, otras razones no lo han implementado. Y Chile, al seguir la de Alberta, lo está implementando porque esto se recambia, o sea, se actualiza, perdón, año a año. Bien. Bueno, y otra cosa interesante, con esto nosotros podemos tratar crudos interperizados porque lo que estamos buscando es que las fracciones tóxicas no existan, o sea, se cumpla con ellas. Bueno, ese que les quiero mostrar, creo que es la última, es de un derrame de crudo en el 97, que fue el de Niso Jamorgo, que ocurrió en el estado Zulia, en La Guajira y en la frontera colombo-venezolana, donde hay un balneario y una zona de pesca y un barquero, un tanquero griego, razones X, derramó hidrocarburo y llegó a la costa. Lo que no debe ocurrir, pero llegó a la costa. Y se contaminaron unos 60.000 metros cúbicos de arena. ¿Ok? Esos 60.000 metros cúbicos de arena, bueno, aquí está la draga limpiando la costa. Se hizo una limpieza mecánica y luego se hizo biorremediación también con un acondicionamiento orgánico. O sea, para como a 1 o 2 kilómetros de la costa se acondicionó, pues una zona prácticamente desértica, se acondicionó un sitio de donde se colocaron las pilas de este material contaminado. Se trataron con biomasas vegetales al 3% volumen. Se hicieron, por supuesto, las pruebas de laboratorio al inicio y final del ensayo. Estos son los contenido de materia orgánica, etcétera, aceites y grasas, porque en Venezuela se habla de aceites y grasas en la normativa en lugar de TPH, hidrocarburos totales del petróleo. Y bueno, se pasó luego a campo. Estos son algunas fotos presentadas en un trabajo en blanco y negro, donde aquí está, por ejemplo, la adición del agua para biorremediación al material orgánico y mezcla con las arenas petrolizadas. Luego la restauración, aquí está el porcentaje de aceites y grasas durante el tratamiento orgánico o la biorremediación de estas arenas impregnadas con hidrocarburos en diferentes sesiones que nosotros dividimos a nivel de campo. Diferentes, perdón, a Tu los, tocayo. perdón, a los 60 y a los 120 días y como ustedes pueden ver, se cumplió con toda la legislación. Y lo más importante fue la restauración natural que se llevó a cabo después en la zona porque la sociedad, la comunidad quería, las comunidades influyen mucho positivamente o negativamente en estos casos de derrames de hidrocarburos, dependiendo de los escenarios. Él quería una restauración ecológica en el sentido de que o un parque o una carretera o un sitio con vegetación porque como es tan desértico, para ellos, bueno, tener sombra. Entonces se hizo una restauración, pero que se fundamentó en la restauración natural. ¿Ok? Y se hizo toda la evaluación y el monitoreo. Bueno, con esto yo concluyo y diciendo el camino que nos falta por recorrer. Eh, en casi toda Latinoamérica, pero en unos países con más énfasis que otros. Los criterios de limpieza tienen que ser sustentados en análisis de riesgo a la salud del ambiente. Tenemos un criterio de remediación, como les dije, de 1%, de 3% y debería estar fundamentado en criterios a la salud humana y al ambiente. O sea, es toda una metodología al respecto. Eso falta por trabajar. Criterios ecotoxicológicos, si bien existe mucha pericia en nuestros países sobre los criterios ecotoxicológicos, pero no se utilizan. Se utilizan nada más a nivel de investigación, pero no son exigidos en una remediación. Deberían de ser exigidos. Em, no tenemos relación de fracciones de hidrocarburo que quedan en un suelo, en un ecosistema X, eh, de las F1, F2, F3, F4 versus los hidrocarburos totales o los aceites y grasas. Sería importante que nos dirigiéramos hacia esto, hacia las fracciones más tóxicas. Bueno, no les mostré en esta presentación la experiencia que tuvimos con manglares.
que lo publicamos en el Oil Spill del 95, imagínense, en 1995, donde evaluamos biodegradación, recuperación natural y evaluamos un surfactante, un Corecí. Corecí es la marca comercial y resultó el peor de los escenarios, porque este Corecí, si bien limpia, te saca el petróleo, te lo desorbe, entre comillas, pero puso las fracciones mucho más biodisponibles y aparentemente nuestra hipótesis es que fueron incorporadas por muchos individuos del ecosistema de manglar, Rhizophyra mangle, y bueno, la tasa de fotosíntesis disminuyó, la tasa de transpiración, la respiración edáfica, porque evaluamos tasa de fotosíntesis, transpiración, como le dije, en parcelas eh, con bioremediación, es decir, con fertilizantes nada más, otra la atenuación natural y otra con el Corecí versus el control. Entonces, ese terminó siendo el peor tratamiento. Y lo digo porque mucha gente todavía utiliza o quiere utilizar productos desengrasantes, dispersantes, limpiadores para playas y para ecosistemas y a veces es peor la toxicidad. Lo otro, con crudos de pasivos ambientales o interperizados o meteorizados, falta investigación en la biotransformación, el acondicionamiento orgánico, la humificación como tecnología de remediación y restauración natural. Hay trabajos, pero no son ninguno en los trópicos, de humificación, relación ácidos fúlmicos y fúlvicos con crudos interperizados, ¿ok? Donde se demuestra, y lo hago así porque en la literatura no es muy copiosa al respecto, que con estos crudos interperizados ocurre un proceso de humificación o parecido a la humificación. Entonces, habría que investigar sobre eso. Nuestra normativa no están incluidos los hidrocarburos policíclicos aromáticos y esos son claves porque son cancerígenos algunos, ni están incluidos los BTX, el benceno, tolueno, etilbenceno y sileno. Deben estar incluidos en los criterios tanto de remediación como en aguas de suelo. No solamente en bioremediación, sino en general en criterios de remediación de ecosistemas terrestres y acuáticos. eh, Estudiar, investigar la biodisponibilidad de las fracciones resistentes a la biodegradación. Es decir, ¿son realmente no biodisponibles con el tiempo? ¿Qué pasa? La ecotoxicidad, como les dije, las transformaciones y su comportamiento en suelos de texturas contrastantes, sobre todo con las fracciones resistentes a la biodegradación. ¿Qué pasa en el tiempo? Y bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo a sus órdenes para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, Carmen. Entonces, como tal como tú lo mencionas, queda abierta la sesión de preguntas. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Muy interesante esto. Realmente es un trabajo, obviamente, arduo, mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos años, como se nota, Sí. y celebro eso y justamente le felicito, ¿verdad? Por todo esto que está transmitiendo eh, doctora Carmen. Muchas Ahora, gracias. aprendí muchísimo hoy y realmente, amén de las personas que están levantando, solamente quería eh, consultar lo siguiente y corríjame si estoy errado. Entendí que existen algunos factores para, bueno, ante un problema de problemática del suelo por hidrocarburo, contaminación, ¿verdad? Pasivos de suelos. Entendí yo que, bueno, de acuerdo a lo que escuché, el pH es muy importante. Lo ideal sería por encima de 8, una cosa así. Entre 7 8 escuché. Sí, o Es sea, así, ¿verdad? menor de 8, o sea que uno lee la Sí, literatura y dice que debe ser neutro, pero sin sí, embargo nosotros hemos tenido buenas experiencias con pH ácido. con pH. Sí, eso Ácido, yo, estoy hablando de 5 y hasta 8. sí. Ujú. Eso muchas veces en la parte fluente también se cumple. Entre 8 y algo así, trabaja muy Mm, bien. mm. Entonces, también escuché, y corríjame si no,
Bueno, aparte del pH, obviamente la temperatura y el tema de aireación. Sí, fundamental, la aireación. Bueno, Ush. habló mucho bueno, nutrientes. Con nutrientes funciona. Nitrógeno, fósforo, ¿verdad? Ujú, Escuché así. correcto. Y obviamente no tanto, o sea, creo que no, luego dijo, para remediación fitosanitaria. O sea, la parte fito no. No es que funciona tanto. La ¿Por qué? Porque, fitoremediación. Sí, que perdón. no, perdón, Sí, la entre la fitoremediación. bioremediación a través de nutrientes entre fósforo y nitrógeno es más recomendable que otros, ¿verdad? Ahora, mi pregunta es la siguiente, nada más, doctora Carmen. Cuando dice usted estos nutrientes que se le incorpora, no le voy a decir consultar las dosis, ¿verdad? Pero sí en qué forma, en forma orgánica, por decirlo. El nitrógeno, ¿en qué forma? Urea, por No, ejemplo. sí, perfectamente. Urea, NPK. Hay un trabajo que Ah, ya, ya, hicimos ya. con potasio y el potasio no Ah, ya, ya. mejoró significativamente o no mejoró la bioremediación. Entonces, realmente los importantes son el nitrógeno y el fósforo. Sí, como no, las dosis, no Exactamente. puedo decir, Y la la, relación carbono-nitrógeno puede estar entre 60 y 200 perfectamente porque evaluamos, ¿ok? Y la de carbono-fósforo hasta 800. ya, ya. Perfectamente se Entonces, puede trabajar. Ajá. podría, podría eventualmente, entonces, al hablar de nutrientes, nitrógeno y fósforo, con urea y eventualmente, Súper. escuché también cascarilla de arroz y algunos Sí. spellers de, Acondicionadores de orgánicos o agentes acondicionadores estructurantes. seguramente para facilitar la aireación, ¿verdad? Es correcto, Y sí, correcto. entonces, y la parte de fósforo sería un fosfato Sí, tricálcico o nosotros bicálcico, hemos utilizado superfosfato triple, pero como ya eso no se consigue en el mercado, generalmente ahorita lo que se utiliza es NPK, NPK. Ah, ya, ya. sí, que es más Perfecto. económico y se consigue más fácil en el mercado. Antes se utilizaba urea y superfosfato triple, pero si no lo tiene, bueno, se va por el NPK. ¿Ok? Excelente. Esa era mi consulta. Sinceramente agradecido, doctora. A Mi usted, respeto, mi salud y respeto. Muchas a gracias. usted, a usted, Eh, Carmen tiene Eh, la mano levantada a Carlos Brito y le doy la palabra, por favor, Carlos. Carlos. Ujú. Bueno, primeramente saludos, profesora, y saludos a todos. Es verdad que estuvo muy buena la presentación. Yo soy estudiante de la maestría del SENAN, Planificación Integral del Ambiente, y me por años también a la bioremediación, pero más en el área de la minería y en el área de suelos afectados por lo que es el tema de agroquímicos en el sector agrícola. Excelente. Eh, bueno, me parece bien interesante, sobre todo cuando usted habló del tema de los ácidos húmicos, porque yo tuve una experiencia con los ácidos húmicos, pero no lo he probado con hidrocarburos. Por eso es que me llamó bastante la atención. Mm, Ciertamente, el ácido húmico, específicamente extraído el humato de potasio, extraído a través de la leonardita, en la experiencia que hicimos en un suelo totalmente desertificado por el uso excesivo de glifosato, eh, permitió que se bioestimularan algunos consorcios microbianos que todavía habían quedado con vida en ese suelo, pero tuvimos que obligatoriamente también hacer una bioaumentación, o sea, no solamente utilizamos realmente este humato de potasio, que es la reacción que se obtiene tras someter, digamos, la leonardita a una reacción con es un correcto. hidróxido, generalmente puede ser potasio sodio, Sí, y esto, por un lado, ayudó realmente a encapsular o aquelar incluso algunos elementos contaminantes que estaban allí. Y por otro lado, eso fue lo primero que hicimos, doctora. Nos dimos cuenta que no bastó con la bioestimulación con los consorcios, digamos, autóctonos, porque ya estaban demasiado diezmados. Me imagino que con el tema del hidrocarburo pasa algo similar. Entonces nos dimos cuenta que al subir la relación carbono-nitrógeno, esto también permitía, en el caso de la concha de arroz, o incluso utilizamos el bagazo de caña y el de palmiste, de la torta de palmiste, de la fruta de la palma aceitera, lo utilizamos como un aporte de carbono, no solamente para dar aireación, sino para que estos consorcios microbianos pudieran aprovechar esa fuente de carbono para ellos poder
también bioaumentarse y así poder facilitar más el proceso de bioremediación, que básicamente en este caso lo hicimos a través de estos consorcios microbianos, ¿no? Recuerdo incluso que utilizamos unas cepas de Bacillus subtilis, de Pseudomonas pútidas, Pseudomonas fluorescens, o sea, habían Bueno, varias bacterias que utilizamos allí y que nos dieron mejor resultado cuando la bioaumentamos que cuando la bioestimulamos. Y finalmente, eh, porque era una hectárea donde hicimos la prueba, doctora, utilizamos girasoles y vetiver como fitorremediadores, pero a la vez como bioabsorbentes, es decir, tanto el vetiver como el girasol absorbió una buena cantidad de los residuos del glifosato, y disculpen a los compañeros que esté hablando del ejemplo del glifosato, que no es hidrocarburo, pero me llamó la atención porque pudiese de alguna manera, no sé si tratar pues de ver si en un suelo afectado por hidrocarburos, a lo mejor estas plantas que tienen capacidades fitorremediadoras y fitoabsorbentes pudieran ayudar pues a acelerar el proceso de recuperación de estos suelos. ok, Carlos, varios puntos. Uno, no sé si comparaste simultáneamente la bioremediación del glifosato, que yo sé que es un herbicida potente y problemático de contaminante, lo comparaste simultáneamente estadísticamente con bioaumentación y bioestimulación, pero no importa, es para que lo tengas en cuenta porque en hidrocarburos no funciona. Bioestimulación con bioaumentación, se sabe que lo que funciona es bioestimulación. Lo otro, tú te estás Ok, refiriendo a la adición de ácido húmico que yo no lo mencioné en el curso. Eso es otro punto y hay mucha controversia al respecto con el uso de adición de ácidos húmicos a la bioremediación. Unos autores les da y a otros autores no les da. Te estoy hablando de paper, o sea, de documentación científica, entonces no está claro si funciona o no. Yo me referí en mi conclusión o mi área anterior a la generación, todo lo contrario, de ácidos húmicos y fúlbicos por la transformación de un crudo. Eso es otra línea de investigación diferente a lo que tú me estás mencionando. No la ok, adición de ácidos fúmicos, sino generación de relación ácido fúmico y ácido fúlvico que otros autores lo han hecho, ¿ok? Y por último, el vetiver fue evaluado en Venezuela y te presenta el trabajo de Brand, de la tesista alemana, y no funciona para fitorremediación de crudos. En este caso probamos con crudo pesado y con crudo mediano. Y por último, tenemos que tener cuidado, Carlos, con decir que el girasol absorbe el glifosato porque tendrías que analizarme ahí las plantas de girasol a nivel de tallo, a nivel de raíz, a nivel de hoja, para ver realmente que el glifosato esté ahí. El hecho de que una planta crezca en un suelo que esté contaminado no significa que lo esté fitorremediando, ¿ok? Eso es algo que no mencioné aquí por razones de ok, tiempo. ok. Pero una planta puede crecer y de hecho uno lo ve. Tú dejas una caminería de asfalto, en una acera, en los techos y se acumula polvo, etcétera, y ahí crece vegetación. Eso no quiere decir que está fitorremediando, ¿ok? Entonces, hay cantidad de trabajos de crecimiento de vegetación en suelos impactados por hidrocarburos, por pesticidas, por herbicidas, etcétera, y no automáticamente se puede decir que están fitorremediados. Simplemente es vegetación que tolera, bueno, inclusive puedes verlo más fácil. Las minas de cobre, de níquel, perdón, en nuestro país, ahí hay vegetación que crece y no por eso están fitorremediando, sino está adaptadas a crecer en esas condiciones. Es como los manglares, por poner otro ejemplo. A alguien se le ocurrió decir que Sí, para eliminar la sal se podían sembrar manglares. No, los manglares están en unas condiciones y tienen mecanismos para poder vivir en esas condiciones, uno a través de una ósmosis, como le digo yo, así, inversa, ¿ok? O que expulsa las sales, pero no es que están remediando y sacan la sal y me van a limpiar el agua de la sal. ¿Ok? Entonces, son dos enfoques totalmente diferentes. ¿Ok? Y muchísimas gracias por tu intervención. gracias, profe. Tenemos, Carmen, unas preguntas de José Zavala, Diana Castillo Sí, y con José mucho gusto. Mauro Caruso en el texto. No sé si ellos mismos Se pueden puede hacerte ver. las A ver, déjame preguntas ver si las y puedo. leerlas. A Si ellos ver, pueden en el chat. intervenir. Ok, Ujú. a ver, déjame ver. Aquí dice Diana Castillo.
¿cuánto podría tardar un seguimiento de remediación total del suelo si en 2 años y medio hubo avance y cambios en un área, pero no hubo remediación? Bueno, Diana, en el caso de crudos interperizados ya, o sea que ya perdieron las fracciones volátiles, las fracciones que eran biorremediables, en este caso se tarda así, pero si tú tienes un crudo mediano, por ejemplo, perfectamente, yo no lo presenté aquí por razones de tiempo, perfectamente en 3 meses, dependiendo de la concentración inicial, puedes llegar al cumplimiento de tu criterio de limpieza de remediación total. No significa restauración. La batería se me está botando, disculpe. Un segundo. Ok. Sí, o sea, dependiendo del tipo de crudo, esto puede tardar, te hablé de 2 años y medio porque se quiso evaluar la restauración, pero lo que es la remediación como tal, entiéndase cumplimiento de la legislación, ¿ok? A eso puede tardarse desde 3 meses a un año. Por ejemplo, la fosa que les presenté fue un año. La remediación, llegar a cumplir los criterios de remediación, pero en el crudo interperizado que presenté fueron 2 años y medio y sin embargo no se llegó a la remediación. Entonces depende de las características del crudo y por supuesto del ecosistema. ¿Ok? Después dice el amigo José Mauro, dice, hay ciertos productos surfactantes, es correcto, o biosurfactantes, sí es correcto, hay surfactantes, digamos, de naturaleza química, o los bioproducidos por microorganismos cuyos fabricantes o promotores los califican como maravillas, entre comillas, es decir, que además que limpian, aseguran que no generan contaminación secundaria por el tema de la disponibilidad. Incluso vi una vez un comentario de una persona que asegura que su tecnología elimina la necesidad de la biorremediación tradicional, lo cual me parece descabellado. Le pregunto qué opinión le merece. Bueno, mira, nosotros tenemos un trabajo con el profesor Carlos Rocha de la Universidad Simón Bolívar, muchos años atrás, creo que por allá por el 92, donde efectivamente se evaluó un biosurfactante para crudos pesados y funcionó muy bien. Pero se evaluó a nivel de laboratorio, se publicó muy bien, pero lamentándolo mucho, eso no se escaló por razones Y y J. Yo soy de la idea que los biosurfactantes, porque son de baja toxicidad o de nula toxicidad y son efectivos, se pueden usar. Me llama la atención y siempre digo en mis cursos, en mis seminarios, que por qué no habrá una producción masiva de biosurfactantes, quiero decir a escala industrial, porque ellos sí funcionan, los otros funcionan, pero no deben ser usados porque son tóxicos. No hay surfactante en la naturaleza de estos que se utilizan en los derrames que sean no tóxicos. El reciente derrame del Golfo de México, el de la guerra del Golfo Pérsico, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que utilizan son los surfactantes. Bueno, es una mezcla de un surfactante con otros agentes que se denomina dispersante, pero eso lo hacen para dispersar el hidrocarburo y en mar. ¿Y cuál es el cuestionamiento? La toxicidad. La toxicidad sí ha mejorado, es decir, ha mejorado en el sentido que cada vez generan productos menos tóxicos, pero sigue siendo un problema. Entonces, yo no recomiendo los surfactantes y además está prohibido en ecosistemas terrestres, está prohibido. La mayoría de las legislaciones, eso solamente se acepta en mar adentro. Entonces, cuando alguien nos ofrece esto, primero hay que decirle, por legislación eso está prohibido. Como les comenté, el trabajo del oil spill con los manglares fue utilizando un surfactante, que era recomendado para los manglares y resultó el peor de los remedios, resultó peor que el mismo crudo. Entonces no lo recomiendo por la toxicidad. ¿Ok? Después tenemos a José Zavala que dice, ¿cuáles son los microorganismos y cómo se incorpora para que sean más efectivos unos que otros en la biorremediación? José, digamos que en nuestros trabajos al principio, en el 91, 92, estábamos buscando cuáles eran esos microorganismos poderosos, entre comillas, y al final resultó mejor la bioestimulación que la bioaumentación. Nosotros trabajamos con pseudomonas aeruginosas, pseudomonas pútidas, y otra cantidad de microorganismos con hongos, etcétera. Y esos productos funcionaron muy bien, o esos microorganismos, perdón, funcionaron muy bien a nivel de laboratorio. Pero cuando tú llevas el escalamiento,
Eso no funciona. Y no solamente nosotros, si tú ves los trabajos a nivel mundial de las grandes corporaciones con problemas de contaminación, lo que utilizan es la bioestimulación, no utilizan la bioaumentación. Es decir, que no añaden microorganismos. ¿Ok? En ecosistemas abiertos estoy hablando. Si tú vas a trabajar en un reactor a gran escala, eso es otra cosa. Pero como los derrames ocurren bueno, eso, en el ecosistema, tú no vas a añadir microorganismos porque está demostrado y las razones son muchísimas. Las razones están publicadas en diversos trabajos, pero hay muchísimas. Una de ellas es que te puedo decir rápidamente que ningún pool de microorganismos es capaz, de biodegradar saturados aromáticos y resinas, bueno, saturados y aromáticos en toda la cantidad que tiene un crudo. Imposible es que los encuentre. O sea, encuentra que los que biodegradan naftaleno, fenantreno, pero llegar a ese ecosistema de microorganismos, como ellos funcionan, muy complejo. Entonces hay una competencia cuando tú los añades al ecosistema con los naturales y los desplazas. Eso está demostrado con biología molecular que los autóctonos desplazan a los productos introducidos. ¿Ok? Los ¿Tienes otra biosurfactantes son muy pregunta? costosos de producir. Esa yo es la razón que creo. Hay gente que me dice que no, pero yo creo que esa es la razón y por eso es que no se ha masificado. José Mauro, eso es lo que yo creo también, que debe ser muy difícil de producir. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, Liliana, ¿no, Si verdad? tienes a Manuel Rangel que tiene la mano levantada. Ay, Manuel, Ujú. Manuel, por favor. A ver Manuel, si- ajá. deja- déjame ver si Manuel se... No, aquí está Manuel. Voy a, Es que, ajá. Manuel, activa por favor tu micrófono. Ahora sí me Ya. escucha. Sí, ahora sí lo activé. Ya. Y disculpen. Bueno, le agradecía por su exposición porque en el transcurrir ha respondido preguntas que tenía incluso desde hace algún tiempo. Por ejemplo, cómo había evolucionado la legislación ecuatoriana, porque de verdad que tienen unos valores que son sí, quiméricos. sí, señor. No sé de dónde se los imaginaron. Sí. Bueno, no viene el caso. Este, Puedo responderte brevemente. ¿Sabes qué es por lo que favor. pasa? Que hay legislaciones, por ejemplo, de países que no son productores del petróleo, entonces tienen legislaciones para derrames de gasolina, diésel, y entonces tú puedes llegar a esos valores fácilmente. Entonces hay copia de esos valores y no puedes, un derrame de gasolina, tú puedes llegar a 150 ppm, pero con un crudo no. ¿Ok? En algún momento, en alguna parte, escuché que se habían copiado de los valores de los holandeses. Sí, Entonces sí es pequeñamente sí. cierto Sí, el murmullo sí. que hay por allí. No, y no lo presenté aquí porque imagínate, pero tú ves la legislación de Costa Rica, me puedo olvidar, pero es un país de Centroamérica, Panamá, y son valores muy bajos, pero es que ellos nos producen petróleo. Entonces, eso está hecho para derrames de productos ligeros, o sea, una gasolina, ¿cómo se llaman los combustibles de avión, etcétera? Ok, es otra cosa. Claro, y nos queda a los bioquímicos, futuros bioquímicos, eh, la tarea de hacer la bendita y famosa línea de base y bueno, y entonces decir, bueno, mira, esto es Así es, nuestra concentración natural en nuestro ambiente, así como lo tenemos, y de así aquí es, para adelante, bueno. Eh, así es. la, la otra inquietud es, entonces, a la fecha no se conoce o sí se conoce algún microorganismo capaz de metabolizar estos hidrocarburos medianos y pesados. Muchísimo, muchísimo. Pesado. O sea, Sí, tú en pesado encuentras cantidad de microorganismos, pero eso ok, no quiere decir que la tasa de biodegradación sea efectiva. Cuando yo digo efectiva, es que en un tiempo prudencial, estamos hablando que es un tiempo prudencial, un tiempo razonable, menos de 2 años, menos de un año. Entonces tú puedes ok, biodegradar, por ejemplo, Atlas dice que los afaltenos pueden biodegradarse en 100 años. Puedes perder el 1%. Imagínate. ¿Entiendes? Entonces, demasiado. todo, Yo me todo imaginaba una orgánico, escala de 5 o 10, o sea, no, algo así 100 como que, años. Entonces, no, claro, todo lo orgánico es biodegradable. El problema es el tiempo. Entonces, ahí es donde hay que acotarlo. Ya va. La bioremediación se supone no, es
una adaptación que ha hecho el ser humano para acelerar un proceso que ocurre naturalmente. ¿Ok? Entonces, pero nosotros no vamos a decir, voy a biodegradar hidrocarburo y lo voy a dejar en el ambiente, que esté 5, 6, 7, 8, 9, 10 años y que se restaure normalmente. No. ¿Verdad que no? Ok, entonces lo que hemos hecho es acelerar el tiempo. Entonces, hay compuestos que no son biodegradables en un tiempo razonable. ¿Qué es un tiempo razonable? Eso depende, o sea, depende. Ok, yo me fijo menos de 2 años. Yo sé que un operador también acepta menos de un año, pero si tú le vas a decir necesito hasta 6 años, ahí te va a mandar, quiero otra tecnología. ¿Ok? Ok. Me Bien. va a mandar a buscar otra tecnología. Exactamente, eso depende, ¿ves? Ahí, entonces, cuando la matriz que yo le puse del Nisos-Amorgo, hay tecnologías muchísimo más rápidas, pero mucho más costosas. Entonces ahí juegan y ambientalmente son penalizadas. Entonces ahí hay que jugar. Hay sitios donde yo no recomiendo la bioremediación y digo, mejor nos vamos por esta, ¿ok? Mm, Por aquí tengo, perdón, algo el- más, Manuel. sí, sí, la otra era. Disculpe, se me acaba de ir. Cómo reaccionaba el metabolismo de las plantas, de las especies vegetales, pero ya lo respondió que merma cuando hay Ok. hidrocarburos en su entorno. Ujú. Esa era la otra inquietud que tenía desde Ok. hace bastante tiempo. Muchas gracias. Ok, de nada. Por aquí Sí, Carlos me dice, ¿qué opinión tiene sobre las micorrizas? Hicimos un trabajo con la doctora Marcia Toro, del Instituto de Zoología Tropical, ahí, compañera de la doctora Liliana y de María Beatriz. Y sí, efectivamente mejora, pero todo esto a nivel de invernadero. ¿Ok? De aquí hay que hacer ensayos de campo. Sí mejora las micorrizas. La biodegradación, hay trabajos publicados al respecto. Ok. creo que no tengo otra mano levantada por aquí, Carmen, pero yo tengo una pregunta de curiosidad, porque eso que tocaste de un proceso de humificación del crudo Ajá, me cuesta creerlo, porque yo creo, me gustaría que si es posible, por favor, me envíes esos trabajos con mucho y, gusto. y podemos discutirlo como hemos hecho en Uf, otras claro que sí. ocasiones, porque estoy pensando que tú sabes que cuando tú tienes la materia orgánica que se va degradando en suelos y en sedimentos, generalmente las sustancias húmicas que se van formando van Ajá. encapsulando algunos compuestos. Y ese Ujú. encapsulamiento incluso hace que compuestos que son muy susceptibles a la biodegradación, tú los puedas observar incluso en tiempos biológicos. Entonces, quizás lo que está sucediendo es un encapsulamiento del crudo en sustancias húmicas, porque si yo me Bueno, voy al concepto operacional de sustancias húmicas, ellas deberían ser solubles en ácidos y bases, no en solventes orgánicos, porque las sustancias húmicas son compuestos polares, mientras que el crudo y sus fracciones o sea, las fracciones del crudo son no polares. Entonces, estaba aquí desde que hice eso, pensando en ese proceso de excelente. encapsulamiento, y entonces, bueno, usted está viéndolo como si son sustancias húmicas. Con mucho Bien, gusto te envío esos papers porque hay varios, no muchos, pero hay varios trabajitos que están por esa línea y entonces a mí me llama mucho la atención. claro, También, sí, bueno, ¿y qué está pasando ahí? ¿Ok? claro, Bueno, ya, el excelente. proceso de Claro que sí, con unificación. mucho gusto los comparto y ojalá podamos Sí, hacer algo al respecto ahí. sí, señor. Bueno, si tienes, no hay otra pregunta para la doctora Carmen Infante, nuevamente le damos las gracias. Aquí Daniela, está, perdón, Daniela, por favor. Sí, profesora Liliana, qué pena. Mi pregunta va más para usted, que al inicio de la charla dijo que tanto esta charla como otros materiales relacionados a biodegradación y, perdón, a bioremediación están disponibles en la página de una de las profesoras, pero no pude captar bien el nombre de la Ah, página. no, lo que estaba hablando Daniela es que todas estas conferencias que nosotros estamos dictando, que las comenzamos ya vamos al tercer año, están en la página web del Instituto de Ciencias de la Tierra de la UCB, este, en su YouTube, ¿bien? Que es la Ah, red ok. social que ves. Y la otra página que es bastante interesante,
que ya como nosotras estamos en contacto, te puedo conseguir exactamente la dirección o está claramente en LinkedIn porque es la de la profesora Marianto Castro, que ella tiene una página web donde recopila información sobre geología, geoquímica, incluso toda la parte que tiene que ver con áreas de ambiental y también cambio climático, de artículos de Venezuela y algunos de América. Y esa página es libre y también nuestros seminarios quedan disponibles en la página de Marianto. ¿Bien? Pero todos los seminarios puedes observarlo. Lo otro que comentaba con el ingeniero Samuel Rodríguez era sobre los artículos de bioremediación que hemos hecho Carmen y yo, que bueno, que también si hay alguno interesado puede escribirnos y con mucho gusto se los hacemos llegar. ¿Verdad, Carmen? Eso era la Con información. mucho gusto, claro que sí. ¿Sí? Listo, muchas gracias, profe. No, de nada, a la orden. Bueno, entonces le damos nuevamente las gracias a Carmen. El próximo seminario lo tendremos en el mes de julio. El mes de julio el seminario lo va a dictar la doctora Gabriela Marcano, que es ingeniero geólogo de la UCB y doctor con investigación en el área geoquímica en Alemania, donde reside actualmente. Hay un nexo muy importante que yo quiero darles con la ingeniera Gabriela Marcano. Ella es la hija del doctor Fernando Marcano, quien nos dictó el seminario en el mes pasado, en mayo, que fue el seminario del, del martes pasado. Y los invito cordialmente y por supuesto ya tendremos la información en LinkedIn y en nuestras redes sociales para que se inscriban. Creo que hay algún nuevo mensaje por aquí No, de Liliana, Carlos. aprovecho porque me están preguntando de Sí, cursos y sí, entonces, en sí, LinkedIn cómo no, por supuesto. pues Sí, pueden colocar mi nombre, Carmen Infante, y ahí Carmen Reina Infante dice, y ahí ven todos los cursos que yo ofrezco, ¿ok? Y a través de la Universidad Central también los podemos dictar perfectamente con la doctora Liliana, ¿ok? sí, señor. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, de verdad, nuevamente, gracias, Carmen. Como A siempre, ti, eres Liliana. una excelente docente y tienes una manera de, de, de entregarte cuando estás hablando sobre tu tema de investigación que Mm, apasiona. sí, Entonces, me vuelvo a muchísimas emocionar. gracias. Sí, Gracias a ti, señor. Liliana, y a todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Carmen. Y a Muchas todos. gracias a ustedes, de verdad que sí. Muchas gracias, doctora. Muchas Muchísimas gracias a gracias. ustedes. Gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.